Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de química, estudiaremos la nomenclatura de reacciones químicas inorgánicas, enfocándonos en óxidos metálicos con una valencia. Un óxido se forma cuando el oxígeno reacciona con cualquier elemento, ya sea metálico o no metálico, pero precisamente los óxidos se pueden clasificar como óxidos metálicos y no metálicos. Por obvias razones, como ya se dijo, el óxido metálico se forma cuando se combina el oxígeno con elementos metálicos. El oxígeno siempre trabajará con valencia -2 y por lo tanto los elementos metálicos trabajarán con valencias positivas. Cuando nosotros realizamos una reacción química, existen diversos elementos que son importantes. El signo más se puede leer como reacciona o se combina con. Por ejemplo, oxígeno reacciona con litio o también es posible oxígeno se combina con litio. La flecha se lee como produce o genera. Entonces podríamos decir que el oxígeno al combinarse con litio produce óxido de litio. De la flecha a la izquierda, todos los elementos que aparezcan son llamados reactivos, mientras que de la flecha a la derecha, todos los elementos que aparezcan serán llamados productos. Otra nota importante es que cuando reaccionamos elementos como los óxidos, en los productos se escribe primero el metal y después el oxígeno. Y se puede observar que la valencia o número de oxidación del oxígeno pasa como subíndice al litio, mientras que la valencia o número de oxidación del litio pasará como subíndice al oxígeno. Esto siempre se debe de respetar así. Nosotros estudiaremos en esta clase la nomenclatura Ginebra, la nomenclatura Stock y la nomenclatura sistemática. Comencemos. La nomenclatura Ginebra o tradicional es la más sencilla y cuando se presenta una sola valencia es aún más sencilla de identificar. Al resultado o producto de nuestra reacción simplemente se le nombrará como óxido de seguido del nombre del metal. En nuestro caso estamos reaccionando oxígeno con litio, por lo tanto tendremos óxido de litio. En nuestro ejemplo número 2, reaccionamos oxígeno con magnesio, por lo tanto obtendremos óxido de magnesio. Como se puede observar en los dos ejemplos, el 2 del oxígeno bajo al litio y el 1 del litio bajo al oxígeno, mientras que en el oxígeno y el magnesio, como ambos tienen número 2, ambos bajan uno al magnesio y otro al oxígeno, pero siempre es posible reducir una reacción y al reducir me refiero a expresarla en su forma mínima. Observamos que tenemos dos magnesios y dos oxígenos. Podríamos decir que se les puede sacar mitad y mitad, por ello, la forma más correcta de escribir el resultado de esta reacción es escribiendo un solo magnesio y un solo oxígeno. De esta forma se muestra cómo es la nomenclatura Ginebra. Veamos la siguiente nomenclatura, la nomenclatura stock o funcional.
es muy similar a la nomenclatura Ginebra, con una diferencia. Después de mencionar de qué elemento es el óxido, se debe de escribir con el número romano, la valencia o número de oxidación del elemento que se está trabajando. Por ejemplo, tenemos oxígeno más litio. Obviamente, hemos dicho que se baja el 2 del oxígeno al litio y el 1 del litio al oxígeno. Otra forma de verlo es que se cruzan. El 2 baja al litio y el 1 baja al oxígeno. Y como se observa, se nombra óxido de litio, pero después se escribe con número romano en la valencia y como en este caso litio trabaja con más 1, se escribe el número 1 romano. ¿Qué pasa con el ejemplo número 2 donde trabajamos el magnesio? Al cruzar las valencias observamos que tienen 2 y 2 tanto el magnesio como el oxígeno, y al reducirlas, observamos que aparece solo el magnesio y el oxígeno. Sin embargo, al nombrarlo, como ya se ha dicho, se nombrará óxido de magnesio, pero se debe de escribir con número romano el valor de la valencia o del número de oxidación. Como este es más 2, pues escribiremos un 2 romano. Y de esta forma se demuestra cómo se trabaja la nomenclatura stock. Ahora, la nomenclatura sistemática puede ser aún más sencilla y esta utiliza prefijos griegos para indicar la cantidad de oxígenos que se encuentran presentes en el compuesto. Vemos un primer ejemplo donde se mezcla oxígeno y litio al realizar la reacción y escribirla de forma correcta. Como ya dijimos, el 2 del oxígeno puede bajar al litio y el 1 del litio puede bajar al oxígeno. Pero, como hemos dicho, ahora se nombrará la cantidad de oxígenos. Observamos que tenemos un solo oxígeno. Por eso se pone antes de la palabra óxido un prefijo. En pantalla a mano izquierda podemos ver dicha tabla. Cuando es un solo oxígeno se puede decir mono. Cuando son dos, lo más común es decir di, aunque también puede ser bi. Cuando se tienen tres oxígenos se utiliza tri. Cuando son cuatro oxígenos se puede utilizar tetra. Para cinco oxígenos es penta. Para 6 oxígenos es hexa. Para 7 oxígenos es hepta. Para 8 procederá octa. Para 9 nona. Para 10 deca. Y para 11 un deca. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos ahora que reacciona oxígeno con escandio. Al cruzar las valencias observamos que escandio termina con 2 y el oxígeno termina con 3. Busco en la tabla y para 3 oxígenos o 3 átomos de oxígeno se ocupa el prefijo tri. Por lo tanto, será un trióxido de escandio. Y con esto estamos terminando nuestra clase del día de hoy. No olviden darle like y suscribirse al canal. Se propone como actividad reaccionar a todos los elementos de los grupos 1A, 2A y 3B con oxígeno y escribir posteriormente sus nombres químicos utilizando los tres métodos que hemos visto: la nomenclatura Ginebra, stock y sistemática. De esta forma, nos despedimos y les agradecemos. Hasta luego.